Decía yo ayer que son encomiables los esfuerzos que han hecho por matizar y disfrazar esta barbaridad que está en la ley de hidrocarburos y en todas las demás, que es la ocupación de las tierras, que es el dominio de las transnacionales del territorio nacional. Eso es el dominio porque se les está dando el derecho de ocupar tierras, de que el Estado les establezca servidumbres, todo eso que se ha tratado de matizar. Yo les quiero recordar a quienes han tratado de resolver este problema añadiéndoles concesiones como por ejemplo que se conviertan en empleados de los siguientes dueños de la tierra, de la que era su tierra, o todas estas cuestiones de rentas y todo lo que han tratado de establecer. Yo quisiera recordarles qué es lo que aprobaron en la reforma constitucional, porque como comentábamos anoche, todo esto se cuelga de la reforma constitucional y lo señalamos y lo dijimos desde entonces. Les voy a leer el artículo 8º constitucional, ese es de donde se cuelga toda esta barbaridad que ha motivado una discusión absolutamente comprensible. Desde el 8º. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Ahí está ya. Y eso lo aprobaron, Y los que andan buscando cómo matizar, porque va a tener efectos electorales también, que mucho determinan, pues aprobaron esto. Ahora bien, hay que subrayar la perversión de la manipulación de la reforma constitucional, que es importante, porque hemos dicho que todo esto se ha hecho con dolo, con engaño, con mentiras, ¿no?, para llegar a aterrizar en estas brutalidades contra el pueblo de México. Este texto es de los que les decía yo que son las exigencias de las empresas transnacionales, clarísimo, porque no se refiere exclusivamente a México. Ustedes vayan a Perú, a Brasil, a la Amazonia en general, a Bolivia, y van a ver cosas idénticas aquí. El gobierno está obligado a abrirles el paso y a todos los caprichos que tengan las transnacionales para cumplir las concesiones que tengan. Y eso motiva muertes, obligación de que los ejércitos penetren en estos territorios. Alan García, presidente del Perú, terminó en un desastre y perdió las elecciones porque metió las tropas y mató campesinos e indígenas en su país. Los mató el presidente del Perú para que entraran las grandes empresas transnacionales. De manera que esto no es una cuestión que se haya inventado, este es un mandato del imperio. Ahora, ¿cómo hacerles para que esto se suavice? Bueno, pues no se va a suavizar, hagan lo que hagan, porque decía Dolores Padierna, aquí hay una enorme asimetría. Es no solamente el poder económico y brutal de las transnacionales petroleras y eléctricas, sino que el Estado está obligado a servirlas, ¿verdad? Porque decía yo, ¿cuál es la perversión de la reforma constitucional?
En la Constitución de la República estaba establecido que las actividades energéticas eran de interés público, estratégicas, porque las explotaba el Estado para fines nacionales. Ese es el sentido de la frase que está en la Constitución de la República. Son estratégicas y por tanto están reservadas al Estado mexicano. ¿Qué hacen estos perversos abogados de las transnacionales? Lo único que hacen es quitar la exclusividad y dejan el carácter estratégico de interés público. Eso es la perversión de usar el propio texto constitucional nuestro, que tenía un origen histórico distinto, para darle una prostitución, un cambio, porque ahora queda al servicio de los intereses extranjeros. Ese es entonces, de ahí deriva este octavo transitorio, derivado de su carácter estratégico. ¿De dónde lo inventaron? Ahí lo dejaron, nada más lo dejaron ahí, ¿verdad? Las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos, así como la transmisión de la energía eléctrica, ¿verdad?, son de interés social y orden público. Es la prostitución de la Constitución y el meter el interés privado. Ahora bien, el Estado mexicano se está obligando a abrirles todos los caminos y todos los terrenos y todas las propiedades que quieran, porque así está de abierto. Pero hay una cuestión todavía más, porque aquí dice que esto, de acuerdo, la ley preverá los términos y condiciones. Entonces la ley todavía va más allá. Por eso decía yo que hay muchísimas partes de estas leyes dictadas desde el extranjero, van más allá que el propio octavo transitorio. Y entonces han metido aquí, nada más dice las actividades de exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos, todo lo que dice, y la transmisión e distribución de energía eléctrica, nada más. Y estas leyes todavía van más allá, ¿verdad? Lo llevan al extremo. Todo lo que es energía, todo es de interés público, por eso social y por tanto estratégico, y por tanto hay que hacer lo que se dice ahí. Está mal, es inconstitucional. Si quienes querían suavizar esto, ¿verdad?, deberían de haber leído el artículo para que vean que desborda lo que está poniendo en las leyes, que es una salvajada, ¿verdad?, desborda el octavo, pero así han ido avanzando. Quitan unas frases o unas palabras de la Constitución y convierten al Estado mexicano en un prácticamente empleado de las transnacionales. No es la solución a ver si les dan un poquito más y si los hacen empleados de la British Petroleum o si les pagan una renta. Nada de eso soluciona nada. Es una tomadura de pelo y una simple pose. Va a seguir siendo una orden de las empresas transnacionales el darles almacenes, ductos, construcciones, lo que dice la ley. Más allá de esto, construcciones, luego decisiones administrativas nada más, servidumbres administrativas. Bueno, es una locura todo eso. Es inconstitucional. No se preocupen mucho, lo vamos a atacar y lo vamos a echar abajo por inconstitucional, pero no se rasguen las vestiduras quienes lo aprobaron y digan, fíjense que ya arreglé que les den una renta adecuada. No les dan nada. Les platico yo, ni siquiera las autoridades mexicanas, que cuando menos tienen una responsabilidad social sobre su pueblo, en principio. Bueno, las empresas extranjeras no tienen más interés en sacar más petróleo y ganar más dinero, y las eléctricas igual. Bueno, pero la simetría famosa de la senadora Pavierna, que es una palabra clave, ¿verdad?, está también aquí en México. En Oaxaca se han establecido en una zona que tiene una enorme capacidad para la generación eólica,
Ya todo eso se lo comieron empresas españolas. Iberdrola, ¿se acuerdan de Iberdrola? Esa empresa española Iberdrola se quedó con todo ese corrido, toda esa maravilla de zona fantástica para la producción de energía eólica. Claro, se quedaron con ella. Claro, la secretaria de Energía panista, la señora esta, ¿cómo se llama? Kessel. La señora Kessel ahora es la empleada de Iberdrola. Qué desvergüenza, ¿verdad? Qué corrupción. Le dio permisos para todo ese corredor en el istmo de Tehuantepec.